Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carmen Justi y quisiera compartir con ustedes una herramienta que el PAC, el Programa de Adaptación al Cambio Climático, viene trabajando para incorporar la condición de cambio climático en este proceso de planeamiento local, ¿no? Entonces, como hemos estado viendo estos 2 días, la metodología del planeamiento, existen directivas, pero hay cosas que se van a ir aprendiendo en el camino. De la misma manera, esta herramienta va a ir construyéndose y perfeccionándose en el camino, y lo que queremos ahora es darles una exposición general de estas orientaciones para considerar el cambio climático en este proceso. Vamos a trabajar 2 temas. Primero, ¿por qué? ¿Por qué incorporamos cambio climático en este proceso? Y segundo, ¿de qué manera proponemos que se incorpore? Entiendo que en esta sala hay expertos en cambio climático, pero también hay expertos en planificación que no necesariamente tenemos un concepto claro de lo que es el cambio climático. Entonces, estamos trayéndoles una definición muy sencillita de qué es el cambio climático para que todos partamos teniendo claro de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios que vienen ocurriendo en el clima como consecuencia de las actividades humanas, ¿no? Que van generando una emisión excesiva de gases de efecto invernadero. ¿En qué actividades humanas se generan estos gases de efecto invernadero? Como lo señalamos aquí, los gases emitidos o emanados de los motores de los vehículos, el aumento del parque automotor, las industrias contaminantes. De repente en nuestras regiones, de manera especial, las quemas e incendios forestales, la tala de bosques, la deforestación, los procesos de desertificación, el cambio de uso de suelo sobre todo, son factores que están aumentando la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto se está generando este cambio del clima. Variabilidad climática, cambios en el clima han habido siempre, los hay a lo largo del año, los hay a lo largo de los años. Pero de lo que estamos hablando en este momento, cuando hablamos de cambio climático, son estos cambios de mayor incidencia que se presentan en los últimos tiempos. También se nos ha dicho que el cambio climático es una tendencia global, ¿no? Como decíamos ayer, hoy día, es una tendencia exógena, que el mismo CEPLAN nos dice tenemos que incorporar en este proceso de planeamiento estratégico. Y el Plan Bicentenario, que es este documento de gestión nacional, lo señala ya como una tendencia global, ¿no? Y nos dice un poco lo que, esto es una cita textual, lo que les mencionaba hace un momento, la utilización masiva de combustibles fósiles, la ganadería y agricultura intensiva y extensiva, la desaparición acelerada de bosques y selvas, la gran expansión urbana, han disparado indicadores medioambientales y principalmente los relacionados a gases de efecto invernadero. Esto ha traído como consecuencia una serie de alteraciones y desequilibrios en el entorno en muy pocas décadas. Rápidamente vemos un cambio que tenemos que tomar en cuenta. Las manifestaciones del cambio climático no son homogéneas. Lo que ocurre en nuestro país de repente no es lo mismo que ocurre a raíz del cambio climático en otros países. Y si vemos al interior de nuestro país, también vamos a darnos cuenta y a tomar conciencia que el cambio climático tiene manifestaciones diferenciadas a lo largo y ancho del país. No es lo mismo lo que ocurre por el cambio climático en el norte del Perú que lo que ocurre en el sur del Perú. Actualmente, en la región Tumbes tenemos lluvias intensas y en la región Arequipa estamos con una emergencia por ausencia de lluvias. Y es más o menos lo que estamos viviendo en Cusco y Apurímac, escasez de agua, ausencia de precipitaciones. Entonces, los efectos adversos son visibles, ¿no? Ya los estamos viendo. ¿Qué es lo que ya estamos constatando en nuestras regiones? Un retroceso de los glaciares, ¿cierto? ¿Cierto? Una consecuente pérdida de agua. Vemos variaciones en el patrón de temperatura y precipitaciones. Es decir, ya no llueve como antes,
Un comentario en los intermedios con algunas de las personas que están acá en la sala era: está haciendo más calor en Cusco, el sol quema más, hace mucho calor. O sea, hay variaciones en la temperatura, hay variaciones en las precipitaciones. En Cusco de repente debió comenzar a llover en noviembre y no llovió en noviembre, llovió poco en diciembre. Ahorita estamos hace como 10 días que no llueve. Realmente, como decimos acá, los efectos del cambio climático son ya visibles. También vemos una mayor recurrencia de eventos climáticos extremos, como heladas, lluvias torrenciales, sequías, fuertes vientos. Y todo esto, ¿por qué es importante tomarlo aquí? Porque todo esto que está ocurriendo con el clima afecta a los ecosistemas, pero también afecta a las actividades productivas. Algo bien importante, que el cambio climático no es solo un tema ambiental, es fundamentalmente un tema que tiene injerencia en muchos campos del desarrollo, ¿no? Afecta a las actividades productivas, afecta a la infraestructura, afecta a las condiciones sociales de vida, por lo tanto afecta el desarrollo. El año 2010, todos los que vivimos en Cusco sabemos y recordamos, difícil olvidarlo, se paralizó la actividad turística por las lluvias torrenciales de febrero del 2010. En Apurímac han habido situaciones similares en intensidad por el cambio climático y que nos traen consecuencias en el desarrollo. Entonces, es indispensable analizar la influencia que tendrá el cambio climático sobre el desarrollo local e incorporar este análisis en el marco del proceso de planificación estratégica. Puntualizando, ¿no? ¿Por qué considerar el cambio climático en el planeamiento estratégico territorial? ¿Por qué? Creo que lo que hemos venido hablando nos da algunas pistas, pero podemos puntualizarlo diciendo lo siguiente, ¿no? Estamos en el marco de una nueva forma de planeamiento. Es una forma de planeamiento estratégico moderno a nivel del territorio, que tiene como características, que es lo que hemos aprendido estos días o reforzado estos días, que es un planeamiento prospectivo, un pensamiento orientado al futuro. Entonces, no podemos dejar de lado esto que es una tendencia global, una tendencia exógena, que va a influir de todas maneras en nuestros procesos de desarrollo o en nuestro planeamiento del desarrollo. Otra característica de este planeamiento moderno es que es proactivo, hay que encarar al futuro propositivamente, tenemos que buscar propuestas. El cambio climático, o sea, no hay algo que nosotros podamos hacer para que ya no ocurra, o sea, el cambio climático está allí, va a ocurrir en nuestro territorio y por lo tanto tenemos que tener una mirada proactiva y tener propuestas ante esto. Y también una mirada preventiva, porque tenemos que anticiparnos a los riesgos futuros que se puedan presentar, que se van a presentar. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ni taparnos los ojos, ni dejar de ver que esto está ocurriendo, se puede intensificar en los próximos años y tenemos que darle una mirada desde nuestro territorio, una mirada desde lo local, ¿no? Entonces, el cambio climático es una tendencia global con particularidades territoriales, comporta un factor que a futuro condicionará cada vez más el desarrollo e influye en el desarrollo, como estamos diciendo, y en el desarrollo y la sostenibilidad del desarrollo. Este gráfico es un poco complejo, no lo vamos a analizar todo, solamente quiero mostrar algunos recuadros que digamos, nos muestra, por ejemplo, una manifestación del cambio climático. Es un ejemplo, una manifestación del cambio climático, la disminución de precipitaciones. No hay lluvias, han disminuido las lluvias. ¿Qué ocurre cuando disminuyen las lluvias? Por ejemplo, se reduce el riego natural de los pastizales y bosques. No hay riego. ¿Qué pasa si no hay riego? Se secan los pastizales. ¿Qué consecuencias puede tener que se sequen los pastizales? Que vamos a tener un ganado que no engorda, un ganado que enflaquece, vamos a tener una menor cantidad y calidad de carne, de lana, de leche. ¿Esto qué trae como consecuencia? Una cadena, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que el ganado va a perder valor, va a haber una venta de ganado a bajo precio. ¿Qué trae como consecuencia esto? Una descapitalización de los ganaderos. Por lo tanto, un empobrecimiento de los pequeños ganaderos
y en algunos casos incluso tenemos impactos no solamente económicos, no solamente en la producción, sino también, de todas maneras, impactos sociales, porque al haber el empobrecimiento de ganaderos, muchos de ellos migración de jefes de hogar a ciudades en busca de empleo, un incremento del subempleo, etcétera. Entonces, lo que yo, digamos, y esto se va a trabajar en esta herramienta que se está terminando de elaborar, de cuáles son las cadenas de impactos que se generan por diferentes manifestaciones del cambio climático. Entonces, con esta pequeña introducción, porque yo les decía, vamos a tener dos partes en la exposición, una primera parte de dar un pincelazo al tema del cambio climático y cómo realmente el cambio climático afecta en el desarrollo, pero también lo que queremos ahora en esta segunda parte de la exposición es ver cómo entonces, de manera concreta, podemos incorporar esta condición de cambio climático en este proceso de planeamiento estratégico moderno que el CEPLAN nos está trayendo ayer y hoy. Y lo que yo quiero, o sea, digamos, nosotros estamos trabajando una herramienta que busca incorporar de manera pertinente el cambio climático en aquellos pasos que así lo ameriten. No es que se trate de poner cambio climático en todas las páginas del documento, ni mucho menos. Lo que se quiere es analizar este cambio climático, que es una realidad y que se puede manifestar a futuro con mayor fuerza, cómo debemos incorporarla en esta fase de análisis prospectivo que hemos visto el día de ayer y en esta fase estratégica, ¿no? Entonces, por ejemplo, como una mirada global, tenemos en la fase de análisis prospectivo el primer paso, el análisis y comprensión del territorio. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que cuando nosotros hagamos el análisis del territorio, busquemos analizar en este territorio qué manifestaciones concretas del cambio climático estamos ya constatando, ¿no? Identificar cambios climáticos sostenidos y los impactos que vengan produciendo, ¿cierto? Tenemos que ver cómo lo hacemos y lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Después tenemos en el paso 2 de identificación de tendencias. La propuesta es considerar el cambio climático como una tendencia exógena e identificar tendencias endógenas que puedan amplificar sus efectos e impactos, que puedan amplificar los efectos e impactos del cambio climático. Después tenemos el paso de identificación, selección y diagnóstico de variables estratégicas. ¿Qué es lo que se propone? Identificar las variables estratégicas en las cuales el cambio climático tiene incidencia. Y finalmente, en el análisis prospectivo concluimos con la construcción de escenarios. Y se propone en la herramienta analizar cómo las proyecciones del cambio climático en el territorio que estamos trabajando, analizar cómo las proyecciones del cambio climático en el territorio pueden afectar el comportamiento de las variables estratégicas en los distintos escenarios. Y luego, en la fase estratégica, de la misma manera, lo que se busca es ver de manera pertinente en qué pasos de esta fase estratégica podemos incorporar y de qué manera la condición de cambio climático, ¿no? En la construcción del escenario apuesta, orientar para que el escenario apuesta de la variable estratégica influenciada por el cambio climático considere las acciones adaptativas como un factor de motricidad de la variable. Vamos a ir viendo paso a paso cómo en concreto, por ejemplo, podemos incorporar el cambio climático, o sea, ¿cómo hacemos para incorporar esta condición de cambio climático en el análisis del territorio? ¿No? Entonces, ayer nos hablaban de la necesidad de hacer una revisión documental. ¿Qué información tenemos del territorio? ¿No? Se decía, por ejemplo, tenemos planes anteriores, ¿no? Yo creo que todos los distritos, las provincias, definitivamente tienen planes anteriores. Hay que hacer una revisión de documentos. Pero en esa revisión documental, lo que se propone, nosotros consideramos que se debe buscar es qué información climática del territorio deberíamos disponer. Entonces, tenemos información climática del distrito de Curahuasi, del distrito de Huarocondo, del distrito de Chinchero. ¿Qué información climática tenemos? ¿No? Y la idea es que debiéramos contar con información climática que nos permita dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo ha cambiado el clima y la hidrología en el territorio local en los últimos 30 o 40 años?
¿Cómo ha cambiado el clima? En Poroy, en Chinchero, en Huarocondo, en Huanipaca, en Curahuasi, en Tamburco. ¿Cómo se estima que cambiará el clima y la hidrología en los próximos 15 y 30 años? Ahora, yo estoy segura que muchos de ustedes se están preguntando, ¿y dónde encuentro esta información? ¿Existe la información o no existe? Y si no existe, ¿dónde la encuentro? Entonces, un aspecto que nosotros incluimos en esta herramienta es quiénes podrían ser aliados para obtener información climática en el territorio. ¿Quiénes podrían ser nuestros aliados o a quién podemos recurrir para buscar información climática del territorio? Y bueno, creo que no se lee tan bien, pero acá hay un listado de instituciones, por ejemplo, el CENAMI. El CENAMI tiene información de tendencias climáticas, el INDECI tiene también registros de eventos climáticos extremos, el Ministerio de Agricultura tiene información de tendencias climáticas y sus impactos en la agricultura y ganadería, la Autoridad Nacional del Agua también, aunque es una institución nueva relativamente, también tiene información y tiene actualmente un observatorio de sequías. Los gobiernos regionales, muchos de ellos cuentan con información relevante, tanto Cusco como Apurímac cuentan con una estrategia regional de cambio climático que se ha elaborado participativamente. Ambas estrategias regionales de cambio climático cuentan con un diagnóstico en el cual podemos encontrar información importante. También los gobiernos regionales cuentan con una plataforma que es el CIAR, que es el Sistema de Información Ambiental Regional, y otras plataformas, etcétera. Entonces, hay instituciones en las cuales podríamos encontrar información del clima en nuestro territorio. Pero, ¿qué pasa si, digamos, buscamos a esas instituciones y no encontramos información climática? ¿Dejamos de lado el tema del clima? De ninguna manera. Digamos, lo que propone la herramienta es lo siguiente: ¿qué hacer en caso de no contar con información técnica del clima local? Si no tenemos documentación acerca del clima local, definitivamente quienes viven en el territorio, y sobre todo las personas mayores, ¿no? Las personas de mayor edad, tienen información de lo que han vivido y nos pueden dar alguna información concreta sobre los cambios en el clima del territorio. Y para eso existen herramientas que nos ayudan para recoger esta información. Entonces, en caso de no contar con información técnica del clima local, se puede levantar dicha información a partir del conocimiento que existe en la localidad respecto al clima. Y existen herramientas, por ejemplo, como una línea de tiempo, una cronología histórica, que enfocada al tema del clima nos puede permitir recoger esta información de las manifestaciones de los cambios del clima en nuestra localidad. Ahora, no vamos a leerlo todo, va a ser muy denso, pero la herramienta plantea preguntas concretas que debiéramos hacernos quienes estamos trabajando en el planeamiento en esta fase de caracterización del territorio, ¿no? Cuando caractericemos el territorio, definitivamente vamos a ubicar las fuentes de agua, el colegio, la escuela, vamos a caracterizar cuáles son las actividades productivas, etcétera. Todo eso los planificadores lo saben. Pero la idea es que en este proceso de caracterización del territorio también nos planteemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué cambios sostenidos se han registrado o percibido en el comportamiento de la temperatura, de la precipitación, de la hidrología en los últimos años, a nivel general o por zonas? Porque así como hay cambios en diferentes regiones del país, hay cambios muy, muy puntuales en un solo territorio, ¿no? Inclusive, de repente en Curahuasi, lo que pasa en la parte alta es distinto de lo que pasa en el valle, en la parte baja. Y hay que plantearnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué cambios han habido en la ocurrencia de eventos climáticos, heladas, granizadas, sequías, etcétera? Entonces, son preguntas que orientan para este paso de caracterización del territorio. Luego, lo que se busca es identificar y analizar tendencias. ¿Cómo el cambio climático debiéramos considerarlo en ello? Y también hay algunas preguntas orientadoras para los planificadores. Por ejemplo, ¿cómo se estima que cambiará el clima y la hidrología en los próximos años? Ya no vemos lo que ha pasado, que ya lo vimos en el paso anterior, sino qué es lo que va a pasar en adelante, en los próximos años. ¿Cuáles serían los impactos futuros que dichos cambios ocasionarían en la población, en los ecosistemas, en las actividades económicas, en la infraestructura, en los servicios?
Queremos que quede claro que el cambio climático no es un tema del eje ambiental exclusivamente, es un tema que atraviesa todos los ejes de la planificación del desarrollo. Luego tenemos un detalle de preguntas también para la fase de identificación, selección y diagnóstico de variables estratégicas. Por ejemplo, ¿qué variables estratégicas estarán directa o indirectamente influenciadas por condiciones de cambio climático? ¿Cómo el cambio climático ha influenciado el comportamiento histórico de esas variables estratégicas? ¿En qué sentido las condiciones de cambio climático influirán el comportamiento futuro de esas variables estratégicas? Y el último paso de esta fase prospectiva del planeamiento estratégico está referida a la construcción de escenarios. Entonces, el cambio climático, ¿cómo lo podemos tomar en cuenta en esta fase, en este paso de construir escenarios? La herramienta propone que en este paso, luego de formular los diferentes escenarios de las variables estratégicas, lo que hemos estado ensayando esta mañana, ¿no? Tenemos un escenario tendencial, o la tarde de ayer hablábamos también, el escenario tendencial, exploratorio, el escenario óptimo. Se debe analizar cómo las proyecciones de cambio climático en el territorio pueden afectar el comportamiento de las variables estratégicas en los distintos escenarios. Y hay una pregunta que puede orientar este análisis, que es la siguiente: ¿cómo las proyecciones de cambio climático en el territorio, en mi distrito, pueden influir o afectar el comportamiento de las variables estratégicas en los distintos escenarios? ¿No? ¿De qué manera el cambio climático va a influir en esto que estamos analizando o que estamos escogiendo, seleccionando como variables estratégicas? Con eso terminaríamos lo que se propone como fase prospectiva y un pincelazo de lo que sería la fase estratégica, ¿no? Que es lo que sí estábamos viendo minutos antes de esta exposición. Entonces, hablábamos de la construcción del escenario apuesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajemos la construcción del escenario apuesta, podríamos plantearnos las siguientes preguntas. El escenario apuesta de las variables estratégicas que están influenciadas por el cambio climático, ¿se ha determinado valorando adecuadamente dicho condicionamiento? Nosotros lo que queremos, lo que estamos proponiendo es el análisis de cómo, en qué pasos, en qué momentos, en qué variables, en qué objetivos puede o no influir la condición de cambio climático y incorporarlo de manera pertinente. No se trata, como les decía al principio, de que el cambio climático esté en todas las páginas y en todos los temas y en todos los acápites del plan estratégico, pero sí el análisis debe estar en cada uno de los pasos de la fase prospectiva y estratégica. Otra pregunta que nos podemos plantear en este momento es: ¿el escenario apuesta considera una gestión adaptativa como factor de motricidad de esas variables estratégicas? Es decir, estamos viendo cómo ante a estos factores que van a influenciar en esta variable estratégica, ¿cómo podríamos adaptarnos? ¿Qué cosas podemos plantear? Igualmente, en la construcción de objetivos estratégicos, hay preguntas para el análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿puede el cambio climático condicionar indirectamente otros objetivos estratégicos definidos? La realidad local y la magnitud de los impactos del cambio climático hacen necesario establecer un objetivo específico de gestión frente a los efectos del cambio climático. De repente en algún territorio sí, de repente en algún territorio pudiéramos plantear un objetivo específico de cambio climático, pero de repente en muchos otros territorios no necesitamos un objetivo específico. Lo que necesitamos es que los objetivos estratégicos incorporen el análisis de cambio climático en su formulación, en su puesta en el documento. También en las acciones estratégicas, vamos a plantear acciones estratégicas luego de que tengamos nuestros objetivos estratégicos. ¿Qué acciones estratégicas se van a desarrollar en el territorio que ayuden a enfrentar el cambio climático? O sea, si el cambio climático es una tendencia global, es una condición de la cual no nos vamos a escapar, ¿qué acciones estratégicas
van a ayudar a enfrentar el cambio climático. ¿Cómo incorporar cambio climático al momento de identificar acciones y ruta estratégica? El día de ayer se comentaba, lo comentaba Carlos en la mañana, Carlos Cabrera, que hay un déficit, por ejemplo, de investigaciones, ¿no? Y hubo una pequeña discusión en el tema de investigación y hace un momento yo les decía, va a ser difícil y yo creo que varios de los que están en esta sala se están preguntando, ¿hay información climática de mi territorio? ¿No? Yo les preguntaría, ¿hay una estación meteorológica en su territorio? Digamos, para nosotros tener información fehaciente del clima, debiéramos tener estaciones meteorológicas con data de por lo menos 20 o 30 años de antigüedad. No la hay, pero si sabemos que el cambio climático es una tendencia de la cual no nos vamos a escapar, por más que hagamos lo que hagamos, es una tendencia real, ¿por qué de repente no podríamos plantear una acción estratégica de contar con información climática que pudiera ser mediante la instalación de una estación meteorológica local, que a la larga, o sea, para poder tener, digamos, investigación en el clima, primero tenemos que tener información. La información nos la puede dar la estación meteorológica, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo la necesidad de disponer información climática local es importante para cualquier acción de desarrollo, y si existieran limitaciones de ese tipo en el proceso de planificación, se podría evaluar y de repente decidir la instalación de equipamiento que permita generar esa información, que ya no nos va a dar información del pasado, pero nos podrá dar información para nuestros hijos o nietos, ¿no? Es un ejemplo de una acción estratégica. Y eso sería básicamente lo que queríamos compartir. Muchas gracias.